Estamos en Memoria 50, en la centenaria Facultad de Derecho, hoy grabando una edición más de este programa que tiene como objetivo andar en la historia de la UNACH a través de la historia de los egresados. Gracias a la Fundación hemos podido invitar el día de hoy a un egresado que nos muestra la razón y la justificación en alguna medida del impacto que ha tenido la universidad. Tu nombre y de dónde eres. Don Marco Antonio Besares, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Soy Eduardo Torres Alonso, tuxtleco. Eduardo Torres Alonso es licenciado en diversas disciplinas humanísticas, sociales y políticas. Eduardo, a todos les hemos preguntado de entrada que nos platiquen su infancia, su adolescencia y su encuentro con la UNACH. Es la primera pregunta que te formulo. Bueno, hacer un ejercicio de rememoranza en torno a mi vida plantea una serie de retos porque seguramente habrá algunos episodios que no recordaré bien, pero lo que usted me pide, en particular los niveles educativos, sí los recuerdo porque son los que me permitieron llegar al corolario de la formación de una persona que es la universitaria. Soy producto de la educación pública del Estado mexicano. La escuela primaria la cursé en la escuela Dr. Rodolfo Figueroa, a unos pasos del Parque de la Marimba en Tuxtla Gutiérrez. La secundaria en la secundaria Adolfo López Mateos, en Tuxtla Gutiérrez también. El nivel bachillerato en el plantel 13 del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Esa es, digamos, la primera parte de mi formación escolar. Después viene el encuentro con la universidad. En un primer momento con la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde realicé mis estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Un poco tiempo después, no mucho, conocí la Universidad Autónoma de Chiapas al cursar la licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad en el Centro de Estudios para las Políticas Públicas y el Desarrollo Municipal, una licenciatura a distancia. E inmediatamente después de terminar los créditos de esa segunda licenciatura, primera en la UNACH, inicié los estudios de la licenciatura en Derecho, también a distancia, que ofertó por primera ocasión el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En suma, soy universitario 3 veces, una por la UNAM y orgullosamente 2 veces por la UNACH. Bueno, estamos ante un ejemplo de alguien que ha tenido la voluntad de aprovechar la oferta que la universidad pública o las instituciones públicas le han brindado para construir un perfil especial. ¿Qué experiencia te dejó ser parte y ser el primer titulado de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH? Fue un honor y representa un compromiso. Un honor en tanto que la Universidad Autónoma de Chiapas, con mucha oportunidad y sentido de futuro, determinó establecer una licenciatura en Derecho a distancia. Eso responde entonces a las necesidades de la entidad federativa y de la región y a la demanda que tiene la universidad. Durante 4 años y medio que duró mi formación en Derecho, tuve la oportunidad de conocer virtualmente, que es una forma también singular de interactuar hoy, a un cuerpo docente muy comprometido
Y ese cuerpo docente muy comprometido me impulsó a que en el tiempo establecido culminara los créditos correspondientes de la licenciatura, agotara los trámites para el proceso de titulación y una vez satisfecho estos, procediera a la titulación por mérito académico. Y representa un compromiso en tanto que uno forma parte de una institución con una historia larga. Medio siglo de universidad pública en Chiapas representa medio siglo de construcción de futuro para quienes ahí hemos estudiado. En el caso de la licenciatura en Derecho, una de las más recientes ofertas educativas a distancia que tiene la universidad, son 8 licenciaturas a distancia. Y yo creo que ese dato es muy importante porque representa la vocación no solo de ofrecer educación universitaria de calidad en la modalidad escolarizada, sino abrirse al mundo con las nuevas tecnologías y particularmente en la época de la pandemia. Me tocó estudiar en la época de la pandemia y recuerdo que cuando fue el acto de entrega de documentos con mis compañeras y compañeros de la licenciatura en Ciudad Universitaria, acompañados del señor rector, pues fuimos todos con cubrebocas, ¿no? Claro. O sea, era la única vez que nos podíamos ver en persona y teníamos cubrebocas, ¿no? Sí. Entonces nos conocimos a medias. Pero bueno, lo cierto es que esa fue una experiencia muy importante que vino a significar una formación integral, no solo en la ciencia jurídica, sino a complementar mis formaciones previas. La licenciatura anterior a esta, la cursada en la UNACH, Desarrollo Municipal y Gobernabilidad, requiere mucho del derecho. Es administración pública municipal. Y no se diga ciencias políticas y administración pública. El derecho es toral para la comprensión de los fenómenos del poder. Creo que estamos hoy en una coincidencia histórica. Estando en la facultad como responsable de la dirección, a mí me tocó autorizar con el Consejo Técnico de esta centenaria facultad la creación de la licenciatura en Derecho en línea. Luego, posteriormente, me incorporo al instituto y me corresponde hacer el diseño, porque habíamos trabajado anteriormente en el SECOCICE de la UNACH, la licenciatura en Derechos Humanos, que es una licenciatura que se ofertó antes que la licenciatura en Derecho. Efectivamente ha existido la perspectiva de aquellos que hablaban de una educación presencial directa, porque también en el caso de la educación a distancia tiene a nivel virtual pues la presencia de los actores, pero vino la pandemia y eso cambió el paradigma en muchas partes respecto a la forma de comunicarse, que hoy en día es una fórmula normal que tiene un elemento de inclusión y también de una opción de diseño en libertad de parte del profesional. Coméntanos qué resultados te ha provocado esta construcción de tu perfil. Tú mismo te has construido a ti buscando probablemente satisfacer tus necesidades, pero te ha traído importantes satisfacciones el camino. Los conocimientos son complementarios. Las ciencias políticas y la administración pública tienen como objeto de estudio fundamentalmente el poder, cómo se adquiere, cómo se mantiene y cómo se expande. Desarrollo municipal y gobernabilidad tiene como foco de atención precisamente potenciar las capacidades administrativas en general de convivencia pacífica y productiva a nivel local. Y el derecho, regular las conductas de la sociedad. Las 3 licenciaturas están vinculadas porque parten de un elemento insalvable, las instituciones. En todas estas aparecen las instituciones formales e informales como un actor fundamental.
En consecuencia, esta agregación de conocimientos, de literatura, de intercambio con las docentes y los docentes, primero en la UNAM de forma escolarizada y luego en la UNACH a distancia, permite conocer campos de conocimiento que parecieran estar separados, pero que si uno encuentra los puentes, permite dilucidar vetas no solo de investigación, de aprendizaje, sino también de incidencia, que son parte de las tareas sustantivas de la universidad pública. La docencia, la investigación, la difusión y la extensión de la cultura y más recientemente la incidencia social. Y creo que estas 4 funciones sustantivas se acreditan en la licenciatura o en las licenciaturas a distancia de la Universidad Autónoma de Chiapas, porque las docentes y los docentes que ahí dan clases cumplen con la primera tarea, la docencia. Además realizan investigación, publican, la difusión y la extensión con su participación en foros públicos y la incidencia social. Creo que esta última característica es el santo y seña de la educación a distancia de la universidad, al menos de las licenciaturas en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad y en Derecho, porque se vincula con el perfil de su estudiantado. Muchos de quienes ahí estudiamos ya tenemos una formación universitaria previa y estamos en el campo laboral. Entonces, estas 2 disciplinas, estas 2 carreras buscamos en ellas mayores herramientas, no necesariamente para el trabajo, sino para incidir en el ámbito en el que nos desarrollamos, ¿no? De alguna manera he visto en tu breve semblanza curricular que has obtenido algunos reconocimientos. ¿Podrías platicarnos esa secuencia de reconocimientos que has tenido? Yo creo que hay 2 reconocimientos que significan mucho para mí, que son los que me ha otorgado la Universidad Autónoma de Chiapas. En 2 ocasiones tuve la fortuna de ser merecedor a la distinción al mérito académico. Eso es una muestra que tiene la universidad de reconocer a su comunidad, en particular a su comunidad estudiantil durante el tiempo que lo fue. Y eso me significó mucho, porque acometer la tarea de estudiar nuevamente es un reto, ¿no? Y hacerlo en condiciones particulares, como fue la pandemia, en el caso de la licenciatura en Derecho, supuso circunstancias aún más particulares y podríamos decirlo en términos generales, adversas. La Universidad Nacional Autónoma de México también ha sido muy generosa y me concedió el premio de ensayo Carlos Sirvent Gutiérrez, de familia chiapaneca, claro. Dicho sea de paso. Sí, Tapachula. Pariente de Consuelo Sirvín, la doctora. Exactamente. Fue mi compañera en el doctorado en la UNAM. Exactamente, además de esa familia vinculada al héroe epónimo de Tuxtla, don Joaquín Miguel Gutiérrez. Mira pues. Bueno, ese premio representó mucho porque lo obtuve durante mis estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y de ahí han venido otros como el Premio Estatal de la Juventud y el Premio Municipal, que no son menores, pero tienen otra dimensión. Veo en tu currículum que también has publicado y que tienes una inclinación natural, lo has señalado, en tu concepción de lo que debe de ser un universitario, no solamente la posibilidad del ejercicio de la docencia, del desempeño profesional en el campo de la administración pública, noto en ti una suerte de curiosidad innata para la investigación de los asuntos o los fenómenos o los hechos de una realidad concreta que tiene que ver con tu origen y por supuesto con tu país. Uno investiga porque quiere responder dudas que le acechan a uno. Dudas que están construidas, por supuesto, con un marco teórico,
formal, riguroso, como tiene que ser. Y durante estos años sí me he abocado a la investigación, particularmente de temas vinculados a las ciencias políticas y sociales. De ahí la decisión de consolidar mi formación como politólogo con las 2 licenciaturas que hemos comentado. Investigado y publicado sobre procesos políticos electorales, la gestión pública, la reforma del Estado, lo que significa participar dentro de una comunidad tan confrontada, pero a la vez tan unida como la es la contemporánea, y en donde el derecho tiene un papel fundamental para evitar la anomia, por ejemplo, ¿no? Y de ahí se han desprendido distintos trabajos publicados en México y en el extranjero por universidades mexicanas, y entre ellas la Universidad Autónoma de Chiapas. En 2 ocasiones, la Universidad Autónoma de Chiapas acogió 2 proyectos muy importantes para el momento en que el mundo vivía. Uno fue la publicación de un número especial sobre la pandemia que editó la revista Espacio I+D, Innovación más Desarrollo. Esa fue una iniciativa que reunió a un conjunto de autoras y autores mexicanos, varios de ellos integrantes de la UNACH, cuyo éxito ha sorprendido a propios y extraños. Ha sido consultada más de 200,000 ocasiones y sus artículos descargados otro tanto, lo que muestra el impacto de la publicación, de esa publicación, de la revista, que es de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y la segunda ocasión fue publicar un libro virtual, porque hoy estamos en la época de la digitalidad, titulado Léxico de las Ciencias Sociales en la Pandemia, del cual soy co-compilador, y que reúne a un conjunto de investigadores e investigadoras de México, también varios de ellos de la UNACH, en torno a explicar determinados conceptos de las ciencias sociales, por ejemplo, administración pública, a partir de la coyuntura pandémica. Porque los conceptos no son pétreos, cambian. Y este evento axial, el de la pandemia, tuvo impactos en la concepción de la realidad. Entonces, los conceptos existentes para explicar esa realidad, en algunos de ellos, quedaron insuficientes. Entonces, se acometió la tarea de convocar a un conjunto de autores para pensar o repensar los conceptos. Y ese libro tuvo la fortuna de ser prologado por el doctor Diego Valadez, quien, al recibir la invitación, aceptó sin duda alguna realizar el prólogo por 3 razones. Uno, la pertinencia del documento. Dijo, ustedes están haciendo un trabajo de elaboración conceptual a partir de un fenómeno actual. En ese momento la pandemia no se había agotado. 2, la pluralidad de voces que participan en el libro. Y 3, porque lo edita la Universidad Autónoma de Chiapas. Y el doctor Valadez, lo sabemos, está muy vinculado a la UNACH. Claro, es de alguna manera un mentor del señor rector, el doctor Carlos Natarén Nandayapa. Yo tuve la fortuna de tratarlo directamente en Madrid a través de una invitación que me formulara el señor rector, y por supuesto también nos visitó después el doctor Valadez. ¿Cómo ve un politólogo, un jurista, un experto en administración pública hoy en día el hecho de que Chiapas tiene 200 años de historia, y dentro de esos 200 años de historia tiene 50 años de historia de una universidad provinciana, de una universidad con un perfil centroamericano, con una universidad que, si bien es cierto, forma parte de la oferta regional, se incorpora a esta concepción de Federación Mexicana
con ciertas particularidades. ¿Cómo lo ves como chiapaneco? ¿Cómo lo ves como académico? ¿Cómo lo ves como alguien que se fue a la UNAM, tuvo la perspectiva desde el centro y hoy estamos viviendo una reflexión histórica muy importante? La Universidad Autónoma de Chiapas es una universidad con vocación regional, como usted bien lo ha dicho. No se entiende la historia de la universidad, sus escuelas y facultades madre, estamos en una de ellas, sin la interacción no solo con los chiapanecos de aquel momento, sino con las personas que habitaban la región centroamericana y que decidieron venir a estudiar a Chiapas en las escuelas que después formaron la Universidad Autónoma. Y esta es una universidad autónoma, me parece, que cumple 4 características fundamentales. Es pública, se debe al pueblo, y no puede entenderse de otra manera su tarea si no es respondiendo a las necesidades que éste tiene. Su lema es claro, por la conciencia de la necesidad de servir. 2, es gratuita, precisamente porque responde al pueblo. El pueblo, mediante sus contribuciones, ha pagado la educación que el Estado le va a dar. Tercero, es laica, porque la universidad tiene que ser eso, un universo de expresión de todas las concepciones políticas, religiosas o la ausencia de ellas. La universidad es el espacio más libre que existe. Estas 3 características dan a la Universidad Autónoma de Chiapas o le ayudan a una más, su autonomía. La autonomía de la Universidad Chiapaneca le permite darse a sí misma sus planes y programas de estudio, su forma de gobierno y su legislación. Eso le da una especie, no quiero decir que sea un archipiélago o una isla con relación a las otras entidades del Estado, pero esa autonomía le da a su comunidad la fortaleza y las herramientas para cumplir las 3 características anteriores. La gratuidad, la laicidad y propiamente su carácter público. Has tocado un tema central en tu expresión, que tiene que ver con la autonomía universitaria. Debo señalar que ha sido esta administración del rector Carlos Natarén que reforma su ley orgánica, y en la reforma de la ley orgánica también colaborando la universidad con el Poder Legislativo del Estado. Es una universidad que tiene consagrada la autonomía universitaria en la Constitución del Estado, a diferencia de otras universidades públicas que gozan de autonomía pero no la tienen consagrada aún y que ojalá la consagraran a nivel de la Constitución del Estado, precisamente por este elemento que tú has señalado de la autonomía, la posibilidad de la autodeterminación académica, la autodeterminación también, por qué no decirlo, como un ente público de política interna, a través de sus órganos previamente establecidos, la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, en fin, que pueda definir precisamente su evolución. El programa de Universidad Virtual, el programa que tiene que ver con la Feria del Libro, y muchos contenidos tienen esta suerte de contenido de una universidad vinculada con Centroamérica. También como un agente de promoción de la integración de una región que históricamente constituye una posibilidad de apoyo, pero también una oportunidad para aprovechar los beneficios en el marco de la producción de profesionales. No me gusta el término producción, es la formación de profesionales en Centroamérica. Para ti, a futuro,
¿Qué líneas de investigación ves? Estamos en un momento clave. La universidad está en un momento crucial en la coyuntura de la conclusión de un ciclo político y el inicio del otro. ¿Cómo avisoras tú que debe ser la expansión de la universidad de sus 50 años hacia adelante? La universidad tiene un papel fundamental y yo diría protagónico en el devenir no solo de Chiapas, sino del país. En este medio siglo se ha constituido en un referente de universidad pública. Ya lo era antes de ser universidad. En la Escuela de Derecho, hoy facultad, recibía a muchos mexicanos que decidían, por la calidad de la entonces escuela, cursar sus estudios superiores en San Cristóbal de las Casas. Estos primeros 50 años han sido de desarrollo, expansión y podríamos decir que también de consolidación en la época más reciente. Pero no es una tarea terminada, por el contrario, la universidad como conciencia crítica del Estado, que lo es, por medio de su comunidad estudiantil, de sus egresados y de su personal docente y de investigación, tiene la responsabilidad de incidir mediante las políticas públicas que lo hacen, pero también en el sector privado o en el sector social. Pero en la cotidianidad también lo hace, con los valores que en la universidad se difunden. 50 años estará por cumplir a mediados de octubre, con la conmemoración de la expedición de su ley orgánica. Pero son 50 años que le abren un futuro, un horizonte de posibilidades para seguir siendo el parteaguas, no solo de la educación pública, como la conocemos, escolarizada, o la educación a distancia, sino con ofertas alternativas que responden a necesidades imperiosas como los profesionales superiores universitarios, o su vinculación con la investigación con centros públicos y también privados que la realizan en México y en el extranjero. ¿Qué se puede decir hacia el futuro con relación a la internacionalización de la universidad? La próxima Feria del Libro es muestra de lo que se puede hacer en el mañana. Tener como invitada a la Feria del Libro de la UNACH a una institución colombiana es la puerta para que en el futuro próximo se continúe interactuando con la comunidad académica internacional. Durante mis estudios de licenciatura, y eso tiene que ver con la relación con el mundo, mis profesores y mis profesoras no solo habían realizado estudios de posgrado en el extranjero y habían regresado a Chiapas, en el caso de que fueran oriundos de acá, sino que tenían participación con grupos de investigación en otros continentes. Y eso refleja no solo el nivel que tiene cada uno de ellos y de ellas, sino el apoyo de la universidad para realizar ese tipo de ejercicios. Si Chiapas está conmemorando 200 años de federarse al Estado mexicano, y estoy seguro que dentro de 150 años vamos a celebrar los 200 años de la Universidad Autónoma de Chiapas, porque su historia está aún por escribirse. Qué interesante planteamiento has hecho. Yo nada más agregaría una recomendación que le harías tú a los estudiantes. ¿Qué importancia tiene conocer, por ejemplo, que la universidad tiene programas de intercambio y que los alumnos tienen acceso a poder estudiar en otras universidades de otros países? ¿Qué importancia tiene el conocimiento que tú en este momento lo has demostrado de lo que pasa en tu entorno universitario, de todos los brazos, de todos los puentes, de todas las posibilidades que tiene la universidad
para que cada uno de los estudiantes no solamente aspiren a terminar la carrera y conseguir un empleo, que es muy lícito, sino a construir un futuro acorde a lo que le pida a su espíritu. La Universidad Autónoma de Chiapas le otorga a sus integrantes las herramientas necesarias y suficientes para escribir una historia de vida exitosa. Esto es, no solo le brinda los conocimientos teóricos y técnicos de la disciplina en la que se haya formado, sino que le da una visión y una forma de interactuar con el mundo que es muy difícil de encontrar, porque la Universidad Autónoma de Chiapas es un mosaico de diversidad, y esa diversidad al sujeto que esté inmerso le permite aprender, desaprender y reaprender y colocarse en el mundo de forma distinta. De ahí la relevancia de la Universidad Autónoma de Chiapas y de sus estudiantes de aprovecharla, porque la Universidad Autónoma de Chiapas, como cualquier otra, es una madre generosa que no se cansa de brindarle a sus hijos e hijas las oportunidades de ser diferentes, de ser mejores. Con esto cerramos esta entrevista maravillosa que agradezco infinitamente y por supuesto los esperamos en la próxima edición de Memoria 50.